Eres una carga, mamá. ¿Por qué no te mueres de una vez? Esas palabras de mi hijo mayor, Miguel, me golpearon como un puñetazo en el pecho. Tenía 76 años y estaba sentada en el comedor de nuestra vieja casa en un barrio olvidado de Oaxaca, con las manos temblando sobre la mesa de madera gastada. Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida vendrían de la boca de uno de los hijos que crié con tanto sacrificio. Mi nombre es Rosa Martínez y esta es la historia de cómo, después de una vida dedicada a mis hijos, terminé abandonada en un asilo, traicionada por quienes más amaba, hasta que un golpe de suerte cambió todo lo que creía posible. Desde que enviudé, hace más de 40 años, mi vida fue un torbellino de esfuerzo y soledad. Mi esposo murió en un accidente en una construcción cuando nuestros hijos, Miguel, el mayor, Luis, el del medio, y Ana, la menor, eran pequeños. Me quedé sola, trabajando como maestra de primaria en una escuela rural, cosiendo ropa por las noches para pagar las cuentas, renunciando a mis propios sueños para que ellos tuvieran comida, ropa y un techo. Cada noche, cuando caían enfermos, yo estaba allí, con paños fríos en sus frentes, sin dormir, contando las monedas para comprar medicinas. Renuncié a todo por ellos, incluso a mí misma. Pero cuando mi salud comenzó a fallar, cuando el cansancio de los años y las enfermedades comenzaron a pesar, esperaba que mis hijos, ahora adultos con sus propias vidas, me devolvieran un poco de lo que les di. Me equivoqué. La traición comenzó lentamente, como una grieta que se expande en una pared. Primero, las visitas se hicieron menos frecuentes. Miguel, siempre ocupado con su negocio, decía que no tenía tiempo. Luis, con su esposa y sus hijos, alegaba que estaba demasiado lejos. Ana, la que siempre creí que sería mi refugio, se limitaba a mensajes fríos en el celular prometiendo venir pronto. Pero pronto nunca llegaba. Cuando mi artritis empeoró y apenas podía caminar sin dolor, pensé que alguno de ellos se ofrecería a ayudarme, a llevarme al médico, a pasar una tarde conmigo. En cambio, una mañana, Miguel llegó con una propuesta que me heló la sangre. «Mamá, encontramos un lugar perfecto para ti», dijo, evitando mis ojos mientras doblaba un folleto en sus manos. Era un asilo en las afueras de Oaxaca, un edificio gris y destartalado que olía a desinfectante y olvido. «Es lo mejor, mamá. Allí te cuidarán bien», añadió Luis, que lo acompañaba, con una voz que sonaba más a excusa que a consuelo. Ana no estaba allí, pero luego supe que había estado de acuerdo con la decisión. Prometieron visitarme cada semana, llevarme a pasear, estar pendientes. Acepté, no porque quisiera, sino porque no veía otra opción. Mis piernas ya no me sostenían, mi pensión apenas alcanzaba, y la casa estaba cayendo en pedazos. Me llevaron al asilo un sábado por la mañana, con una maleta llena de ropa vieja y promesas vacías. El asilo era aún peor de lo que imaginaba. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y sopa insípida. Las paredes eran de un blanco sucio, con manchas de humedad en las esquinas, y las ventanas apenas dejaban entrar luz. Mi cuarto, compartido con otra anciana llamada Dolores, tenía una cama dura y un colchón
que crujía con cada movimiento. Los cuidadores, aunque algunos eran amables, parecían más interesados en terminar sus turnos que en realmente cuidar. Me dieron una silla vieja junto a una ventana que daba a un patio vacío y allí pasaba mis días, mirando el mundo exterior como si fuera una pintura lejana. Al principio esperaba las visitas de mis hijos. Cada fin de semana me arreglaba, me ponía mi mejor blusa, me peinaba con cuidado, pero los fines de semana pasaban y nadie llegaba. Ni Miguel, ni Luis, ni Ana, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni una llamada. La soledad era un peso que me aplastaba el pecho. Cada noche, acostada en esa cama dura, recordaba las noches en que mis hijos eran pequeños, cuando me abrazaban y me llamaban mamá con amor. Ahora era como si nunca hubiera existido para ellos. Dolores, mi compañera de cuarto, intentaba animarme con sus historias, pero sus propios hijos también la habían olvidado. Así es la vida, Rosa, decía con un suspiro. Damos todo y al final nos dejan en un rincón. Sus palabras eran un eco de mi propio dolor, pero también un recordatorio de que no estaba sola en mi sufrimiento. Sin embargo, la resignación no era lo mío. Aunque mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu aún tenía algo de fuego. Una mañana, mientras rebuscaba en mi vieja bolsa de lona, encontré un billete de lotería arrugado. Lo había comprado semanas atrás, durante una de las pocas salidas que nos permitían en el asilo. Dolores me había convencido, riendo mientras pagábamos los boletos en una pequeña tienda del barrio. Imagínate, Rosa, nos volvemos ricas y nos vamos a vivir a la playa, dijo, y yo reí con ella, aunque no creía en esas cosas. Guardé el billete sin pensarlo mucho, olvidado entre pañuelos y una foto vieja de mis hijos. Esa mañana, aburrida y sin nada que hacer, se lo mostré a Sofía, una joven cuidadora que era de las pocas que me hablaba con respeto. Mira esto, Sofía, ¿crees que valga la pena revisarlo?, dije, medio en broma. Ella sonrió, sacó su celular y buscó los resultados de la lotería. Mientras leía los números, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y su voz tembló. Doña Rosa, esto no puede ser, murmuró, comparando el billete con la pantalla. ¿Qué pasa, niña?, pregunté, confundida. Ella me miró, incrédula. Usted ganó, doña Rosa, ganó todo, los 6 números. Por un momento pensé que era una broma. Mi corazón dio un vuelco y mis manos comenzaron a temblar. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sofía tragó saliva. Es suficiente para que nunca más tenga que preocuparse por nada. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Yo, Rosa Martínez, la vieja olvidada en un asilo, era ahora millonaria. No supe cómo reaccionar. Me quedé allí, inmóvil, con el billete en la mano, mientras Sofía reía y me abrazaba, llamándome la reina del asilo, pero en mi mente todo giraba. No era solo el dinero, era la idea de que, de repente, mi vida tenía un nuevo significado. De repente, no era solo una anciana abandonada. El director del asilo, un hombre de sonrisa falsa, que apenas me miraba antes, apareció esa misma tarde. Doña Rosa, qué gran noticia, dijo, ofreciéndome un té aguado
en una taza desportillada. Vamos a darle un cuarto mejor, con televisión y una cama cómoda. Su tono era meloso, pero sus ojos brillaban con codicia. Sabía que no le importaba yo, le importaba lo que mi dinero podía significar para él. Para el final del día, la noticia se había extendido como pólvora. No sé quién lo filtró, pero no me sorprendí cuando, al atardecer, vi a mis 3 hijos aparecer en la recepción del asilo. Miguel, con su traje impecable y su aire de superioridad. Luis, con una sonrisa nerviosa que no podía ocultar su interés. Ana, con los ojos rojos, fingiendo una emoción que no sentía. «Mamá, qué alegría», dijo Miguel, acercándose con los brazos abiertos. Me quedé quieta, mirándolos, con el corazón endurecido por meses de abandono. «¿Cómo lo supieron?», pregunté, mi voz fría como el suelo del asilo. «Nos enteramos, mamá. Es una bendición», respondió Ana, forzando una sonrisa. No dije nada, solo los miré, y el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, acostada en mi cama, con el billete de lotería bajo la almohada, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dinero, era la claridad de ver a que mis hijos, por lo que realmente eran, habían aparecido no por amor, sino por interés. Y en ese momento tomé una decisión. No dejaría que mi vida volviera a ser definida por ellos. Había dado todo por mis hijos, pero ahora, por primera vez, iba a vivir para mí. La certeza de mi decisión ardía en mi pecho como una llama que había estado apagada por demasiado tiempo. Esa noche, mientras sostenía el billete de lotería bajo la almohada, no pude dormir. No era solo la emoción del dinero, era la claridad de ver, por primera vez, que tenía el poder de cambiar mi destino. Pero también estaba el peso de la traición, el recuerdo de mis hijos, Miguel, Luis y Ana, apareciendo en el asilo con sonrisas falsas, como si el dinero pudiera borrar los meses de abandono. La habitación estaba fría, el colchón duro crujía con cada movimiento y el olor a desinfectante seguía impregnado en el aire. Pero dentro de mí algo nuevo comenzaba a crecer, una determinación que no había sentido en años. Al día siguiente, la dinámica en el asilo cambió. Los cuidadores, que antes apenas me dirigían la palabra, ahora me sonreían con una amabilidad que apestaba a interés. El director, con su traje arrugado y su sonrisa calculadora, me visitó de nuevo, esta vez con un café que no estaba aguado. «Doña Rosa, debemos hablar de su futuro», dijo, sentándose frente a mí con un aire de falsa preocupación. «Con este dinero, usted merece algo mejor que este lugar». Sus palabras eran dulces, pero sus ojos brillaban con la misma codicia que había visto en mis hijos. No respondí de inmediato, solo lo miré, dejando que el silencio hablara por mí. Sabía que no le importaba mi bienestar, solo quería una tajada de mi fortuna. «Ya lo pensaré», dije finalmente, mi voz firme, y lo dejé allí, con su taza de café y su sonrisa congelada. Esa mañana pedí a Sofía, la cuidadora que había revisado los números de la lotería, que me acompañara a un banco. «Doña Rosa, ¿está segura?», preguntó con los ojos llenos de curiosidad. «Nunca he estado más segura», respondí, apretando mi bolsa de lona contra el pecho. En el banco, un gerente joven y amable
me ayudó a abrir una cuenta a mi nombre. Le dejé claro que nadie más tendría acceso, ni mis hijos, ni el director del asilo, nadie. Quiero que esto sea solo mío, dije, y él asintió, respetando mi decisión. Cuando firmé los documentos, sentí un alivio que no había experimentado en años. Por primera vez, tenía control sobre algo en mi vida y no iba a dejar que nadie me lo quitara. De vuelta en el asilo, los rumores seguían creciendo. Los otros residentes, como Dolores, mi compañera de cuarto, me miraban con una mezcla de envidia y admiración. «Rosa, eres una bendita», dijo Dolores, riendo mientras tomábamos un té aguado en la sala común, pero su risa se desvaneció cuando mencionó a sus propios hijos. «Si yo tuviera ese dinero, tal vez mis hijos también aparecerían», murmuró con un dejo de amargura. Sus palabras me dolieron porque eran un reflejo de mi propia realidad, pero también me hicieron pensar. No quería que mi vida se definiera por el dinero ni por el rencor. Quería algo más, algo que devolviera sentido a todo lo que había soportado. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi silla junto a la ventana, pensé en mis hijos. Recordé los días en que eran pequeños, cuando Miguel se escondía bajo la mesa para asustarme, cuando Luis me dibujaba flores en hojas arrugadas, cuando Ana se acurrucaba en mi regazo pidiéndome cuentos. Esos recuerdos eran dulces, pero estaban empañados por el abandono. La última vez que los vi, antes de la noticia de la lotería, fue en mi cumpleaños hace casi un año. Miguel me envió un mensaje corto, Luis llamó por 2 minutos y Ana ni siquiera se molestó en contactarme. Ahora, de repente, estaban aquí, con abrazos y promesas vacías. La rabia crecía en mi pecho, pero también había una tristeza profunda, una que no podía ignorar. Al día siguiente, mis hijos volvieron al asilo. Esta vez trajeron regalos, flores baratas, un pastel seco y palabras que sonaban ensayadas. «Mamá, queremos sacarte de aquí», dijo Miguel, con un tono que pretendía ser cariñoso, pero que no podía ocultar su interés. «Podemos cuidarte en casa, como debe ser», añadió Luis, mientras Ana asentía, evitando mis ojos. Los miré en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «¿Cuidarme?», pregunté, mi voz seca. ¿Dónde estaban cuando no podía caminar sin dolor, cuando pasaba las noches sola, esperando una llamada que nunca llegó? El silencio que siguió fue pesado, como si el peso de su culpa llenara la habitación. Ninguno pudo responderme. Miguel intentó cambiar el tema. «Mamá, con ese dinero podemos hacer tantas cosas juntos. Podemos comprar una casa grande, viajar, lo que quieras». Sus palabras eran como un anzuelo, pero yo no era un pez fácil de atrapar. «Lo que quiero es respeto», dije, mirándolos uno por uno, «y eso no se compra con dinero». Ana bajó la cabeza y por un momento pensé que vi una lágrima en sus ojos, pero no estaba segura si era arrepentimiento o solo otra actuación. Luis se removió incómodo y Miguel frunció el ceño, como si mi respuesta lo hubiera ofendido. «Mamá, no seas así», dijo. «Somos tu familia». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque la familia que recordaba ya no existía. Esa noche, en mi cuarto,
hablé con Dolores. Ella me escuchó en silencio mientras se le contaba sobre la visita de mis hijos. Rosa, no dejes que te manipulen, dijo, su voz temblando por su propia experiencia. Ellos solo quieren tu dinero, no a ti. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Me acosté con el corazón dividido entre la rabia y la tristeza. Quería creer que mis hijos podían cambiar, que había algo de amor detrás de sus acciones, pero la realidad era más cruel. Me habían dejado en ese asilo como si fuera un mueble viejo y ahora volvían porque el mueble de repente valía oro. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a Sofía y le pedí que me ayudara a contactar a una abogada. Quería asegurarme de que mi dinero estuviera protegido, pero también quería empezar a planear algo más grande. No quería solo salir del asilo, quería construir una vida nueva, una que tuviera sentido. La abogada, una mujer joven llamada Clara, llegó al asilo esa misma tarde. Escuchó mi historia con atención, tomando notas en un cuaderno. Doña Rosa, usted tiene derecho a decidir qué hacer con su dinero y su vida, dijo, su voz firme pero amable. Podemos empezar con un testamento, pero también podemos planear algo más inmediato, como un lugar donde pueda vivir con dignidad. Sus palabras encendieron una chispa en mí. Por primera vez sentí que podía tomar las riendas de mi futuro. Con la ayuda de Clara, alquilé un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Oaxaca, con árboles altos y calles empedradas. Era un lugar sencillo, pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Compré muebles nuevos, una cama cómoda, cortinas de color azul que me recordaban a las de mi infancia y un radio pequeño para escuchar música. La idea de mudarme sola a los 76 años era aterradora, pero también liberadora. No le dije nada a mis hijos. No quería sus promesas vacías ni sus súplicas interesadas. Con la ayuda de Sofía, que se convirtió en una aliada inesperada, empaqué mis pocas pertenencias y dejé el asilo una mañana temprano, sin despedidas ni anuncios. En la recepción dejé un breve mensaje. Rosa Martínez se fue. No me busquen. Fue la primera vez en años que sentí el aire fresco en mi rostro, como si fuera el comienzo de algo nuevo. Cuando llegué al apartamento, abrí la puerta con manos temblorosas. El olor a pintura fresca y madera llenaba el aire y la luz del sol iluminaba el suelo de azulejos. Me senté en una silla que había comprado, una mecedora que abrazaba mi cuerpo cansado, y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez estaba en un lugar que era mío, donde nadie me miraba como una carga, donde podía ser Rosa, no solo una madre olvidada, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mis hijos no tardarían en encontrarme, y cuando lo hicieran, tendría que enfrentarlos. Cerré los ojos, escuchando el silencio del apartamento, y me prometí a mí misma que sin importar lo que viniera, no dejaría que volvieran a apagar mi luz. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros y la luz del sol entrando por las ventanas. Un contraste tan grande con el aire viciado del asilo que a veces me pellizcaba para asegurarme de que no estaba soñando.
Me sentaba en mi mecedora, con una taza de café fuerte en las manos, escuchando un viejo programa de radio que tocaba canciones de mi juventud. El silencio del apartamento era diferente al del asilo. No era opresivo, sino libre, como si el espacio mismo me diera permiso para existir, pero, aunque mi corazón encontraba algo de paz, sabía que el mundo exterior no tardaría en alcanzarme. Mis hijos, con sus promesas vacías y sus ojos codiciosos, no se rendirían tan fácilmente. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer. El tercer día, mientras regaba una pequeña maceta de albahaca que había comprado para la cocina, el teléfono sonó. Era Miguel, con su voz melosa y calculadora. «Mamá, ¿dónde estás?» «Estamos preocupados», dijo, como si no hubiera pasado meses sin siquiera mandarme un mensaje. Sentí una punzada de rabia, pero mantuve la calma. «Estoy bien, Miguel. No necesitan preocuparse», respondí, mi voz fría. Intentó insistir, preguntando dónde vivía, diciendo que quería venir a verme, pero corté la conversación. «Cuando necesite algo, te buscaré», dije, y colgué antes de que pudiera responder. Sabía que no estaba preocupado por mí, estaba preocupado por el dinero. Al día siguiente, fue Ana quien apareció. La vi desde la ventana, parada en la acera frente al edificio, con un ramo de flores baratas en la mano y una expresión que intentaba ser dulce, pero que no podía ocultar su nerviosismo. Bajé a la entrada, apoyándome en mi bastón, y la enfrenté. «¿Qué quieres, Ana?», pregunté, sin rodeos. Ella bajó la mirada, jugueteando con las flores. «Solo quería verte, mamá, saber que estás bien». Su voz temblaba, pero no me conmovió. «¿Dónde estabas cuando estaba sola en el asilo, Ana? Cuando pasaba los días mirando por una ventana, esperando que alguien se acordara de mí». Mis palabras la golpearon, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de alguien que había sido atrapado en su propia mentira. «Lo siento, mamá», murmuró, pero no le respondí. Le di la espalda y volví a mi apartamento, dejando las flores en el suelo. Luis fue el siguiente. Llegó una tarde con una bolsa de pan dulce y una sonrisa forzada. «Mamá, no sabía que te habías ido del asilo», dijo, como si no hubiera sido él quien me llevó allí en primer lugar. Lo dejé entrar, más por curiosidad que por deseo de verlo. Se sentó en el sofá, mirando alrededor como si evaluara el valor de mi nuevo hogar. «Esto está bonito, mamá, pero deberías estar con nosotros, en familia», dijo, con un tono que sonaba más a estrategia que a cariño. «¿Familia?», repetí, mi voz cargada de amargura. La familia no me dejó en un lugar donde la sopa era fría y las noches eran más frías aún. Luis se removió incómodo, buscando palabras, pero no le di tiempo. «No necesito que me cuiden ahora, Luis. Ya aprendí a cuidarme sola». Lo acompañé a la puerta y cuando se fue, sentí un alivio amargo. Había cerrado otra puerta, pero también había abierto una herida que aún no sanaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi pequeña mesa de cocina, pensé en lo que significaba ser madre. Había dado todo por mis hijos, mi juventud, mi salud, mis sueños, pero ellos, cuando llegó el momento de devolver un poco de ese amor, me habían dado la espalda. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho,
pero también había algo nuevo, una fuerza que no sabía que aún tenía. Decidí que no dejaría que su abandono definiera mi vida. Con el dinero de la lotería podía hacer algo más grande, algo que tuviera sentido no solo para mí, sino para otros que, como yo, habían sido olvidados. Al día siguiente, llamé a Clara, mi abogada, y le conté mi idea. Quería usar una parte de mi fortuna para ayudar a otras mujeres mayores, mujeres que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Quiero crear un lugar donde no se sientan como un estorbo, dije, mi voz temblando de emoción. Un lugar donde puedan ser ellas mismas, con dignidad. Clara me escuchó con atención, tomando notas. Es una idea hermosa, doña Rosa, dijo. Podemos empezar buscando un terreno y diseñando un proyecto, pero también debemos asegurarnos de que su dinero esté protegido, porque sus hijos no van a dejar de intentarlo. Sus palabras eran un recordatorio de la realidad, pero también un empujón para seguir adelante. Comencé a visitar asilos en Oaxaca, sin decir quién era ni mencionar el dinero. Me sentaba con las mujeres, escuchaba sus historias, veía sus ojos apagados por la soledad. Una de ellas, doña Carmen, me contó cómo sus hijos la habían dejado en un asilo después de que su esposo muriera, prometiendo visitarla, pero nunca volvieron. Damos todo y al final nos desechan, dijo, con una lágrima rodando por su mejilla arrugada. Sus palabras eran un eco de mi propio dolor, pero también una chispa para mi propósito. Quería que esas mujeres tuvieran un lugar donde sus historias fueran valoradas, donde sus nombres importaran. Mientras planeaba mi proyecto, mis hijos seguían intentando acercarse. Miguel me llamó de nuevo, esta vez con un tono más agresivo. Mamá, no puedes simplemente desaparecer. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber qué pasa con el dinero, dijo. Su voz era como un cuchillo, pero ya no me cortaba. El dinero es mío, Miguel, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Y lo usaré como yo quiera. Colgué, pero sabía que no se rendiría. Ana y Luis también seguían mandando mensajes, ofreciendo visitas, regalos, promesas de cuidado, pero yo ya no creía en sus palabras. Cada mensaje, cada llamada era un recordatorio de los meses que pasé sola, esperando un gesto que nunca llegó. Una tarde, mientras tomaba café en mi mecedora, pensé en el asilo donde había estado. Recordé las noches frías, la comida insípida, los rostros cansados de los cuidadores. Pero también recordé a Sofía, la joven que me había tratado con respeto, que se había reído conmigo cuando revisamos el billete de lotería. Decidí que ella sería parte de mi nuevo comienzo. La llamé y le ofrecí un trabajo, ayudarme a organizar mi nuevo hogar y, eventualmente, participar en el proyecto que estaba planeando. Doña Rosa, ¿está segura?, preguntó, sorprendida. Nunca he estado más segura, respondí. Sofía aceptó, y su presencia en mi vida se convirtió en un pequeño faro de esperanza. Con el tiempo, comencé a decorar mi apartamento con cosas que me hacían feliz. Un cuadro de flores que compré en un mercado, una manta tejida que me recordaba a mi madre, un radio que tocaba canciones de Pedro Infante. Cada objeto era un pedazo de mí,
una afirmación de que aún existía, de que aún valía, pero también sabía que no podía quedarme solo en mi pequeño mundo. Mi sueño de crear un lugar para mujeres como yo crecía cada día, y con la ayuda de Clara comenzamos a buscar un terreno. Encontramos uno cerca de un lago, rodeado de árboles, un lugar que parecía prometer paz. Mientras miraba el terreno, imaginé un hogar lleno de luz, con jardines, música y risas, un lugar donde nadie se sintiera olvidado. Esa noche, mientras escribía en un cuaderno las ideas para mi proyecto, pensé en mis hijos. Una parte de mí aún los amaba, a pesar de todo, pero el amor no era suficiente para borrar el abandono, la indiferencia, la codicia. Cerré el cuaderno y me prometí a mí misma que no dejaría que su sombra apagara mi luz. Había encontrado una nueva razón para vivir, y no era solo el dinero, era la posibilidad de transformar mi dolor en algo hermoso, algo que durara más allá de mí. Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaba lista para recorrerlo. La paz de mi nuevo apartamento era un refugio, pero no podía ignorar la sombra de mis hijos que seguía persiguiéndome. Cada día que pasaba, sus intentos de acercarse se volvían más insistentes, como si el dinero que ahora tenía en mi cuenta fuera un imán que los atraía después de años de indiferencia. Pero yo ya no era la misma Rosa que se dejaba manipular por promesas vacías. Había encontrado una fuerza que creía perdida, y con cada paso que daba en mi nueva vida, esa fuerza crecía. Sin embargo, el dolor del abandono aún latía en mi pecho, un recordatorio constante de que el amor que di no siempre fue correspondido. Una mañana, mientras tomaba café en mi mecedora, escuchando el canto de los pájaros y el suave murmullo de la calle, el teléfono sonó. Era Miguel, con un tono que intentaba ser conciliador, pero que no podía ocultar su impaciencia. Mamá, no puedes seguir evitándonos. Somos tu familia. Tenemos que hablar de esto, dijo, su voz cargada de una falsa preocupación. ¿Hablar de qué, Miguel?, respondí, mi voz firme. ¿Del dinero que no te interesa cuando estaba sola en el asilo? Hubo un silencio al otro lado de la línea y supe que mis palabras lo habían golpeado. No es justo, mamá. Merecemos una parte de lo que ganaste, replicó, finalmente mostrando sus verdaderas intenciones. Lo único que merecen es lo que me dieron. Nada. Dije que, y colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una rabia que había guardado durante demasiado tiempo. Esa misma tarde, Ana apareció en la puerta de mi edificio. La vi desde la ventana, con un vestido que parecía nuevo y un bolso caro que no recordaba haberla visto usar antes. Bajé a la entrada, apoyándome en mi bastón, y la enfrenté con la misma calma fría que había usado con Miguel. «Mamá, por favor, déjame entrar», dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no me convencían. «¿Para qué, Ana? ¿Para pedirme dinero como tus hermanos?», pregunté sin moverme. Ella bajó la mirada, jugueteando con el asa de su bolso. «No es eso, mamá. Solo quiero que estemos juntos de nuevo, como antes». Sus palabras eran un eco de los recuerdos que aún me dolían, pero no podía ignorar la verdad. Antes, Ana,
Yo estaba allí para ustedes. ¿Dónde estabas tú cuando yo te necesitaba? No respondió, solo se quedó allí, con las lágrimas cayendo, pero no le di la oportunidad de seguir hablando. Subí las escaleras, dejando que el sonido de mis pasos llenara el silencio. Luis fue más sutil, pero no menos interesado. Me envió un mensaje largo, lleno de palabras que intentaban sonar sinceras. Hablaba de los viejos tiempos, de cuando éramos una familia, de cómo quería que volviéramos a estar unidos. Pero al final del mensaje había una frase que delataba su intención. Con el dinero que ganaste, podríamos hacer tantas cosas juntos, mamá. No le respondí. En cambio, guardé el mensaje como un recordatorio de lo que no quería volver a vivir. Cada intento de mis hijos por acercarse era una puñalada, pero también una confirmación de que había tomado la decisión correcta al alejarme de ellos. Mientras lidiaba con sus intentos de manipulación, mi sueño de crear un hogar para mujeres mayores comenzaba a tomar forma. Clara, mi abogada, me ayudó a contactar a un arquitecto que entendió mi visión, una casa amplia, llena de luz, con jardines, espacios para leer y música que alegrara el alma. Visitamos el terreno cerca del lago y mientras caminaba por la tierra, aún sin construir, imaginé a mujeres como doña Carmen, como Dolores, sentadas en un porche, riendo, contando sus historias. Esto será un lugar donde nadie se sienta olvidado, le dije a Clara, y ella sonrió, anotando mis ideas. Doña Rosa, esto va a ser algo grande, dijo, y por primera vez sentí que mi vida tenía un propósito más allá de ser madre. Pero no todo era esperanza. Una noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, pensé en mis nietos, los hijos de Luis y Ana, pequeños a los que apenas había visto en los últimos años. Recordé sus risas, sus abrazos torpes, las veces que me llamaban abuela con cariño, pero también recordé que sus padres los habían mantenido alejados de mí, como si mi presencia fuera un inconveniente. La idea de que mis nietos crecieran sin conocerme, sin saber quién era la mujer que los amaba tanto, me rompía el corazón. Pero no podía dejar que ese dolor me detuviera. Tenía que seguir adelante por mí y por las mujeres que quería ayudar. Sofía, la cuidadora que se había convertido en mi aliada, comenzó a visitarme regularmente. Le conté sobre mi proyecto y sus ojos se iluminaron. Doña Rosa, eso es lo más bonito que he escuchado, dijo, mientras tomábamos café en mi cocina. Le ofrecí un trabajo más permanente, ayudarme a organizar el proyecto y eventualmente ser parte de la casa que construiríamos. No sé si estoy lista para algo tan grande, dijo dudando. Tú eres más fuerte de lo que crees, Sofía, respondí, y vi cómo sus mejillas se sonrojaban. Su presencia me recordaba que no todo el mundo era como mis hijos. Había personas que valoraban a los demás por lo que eran, no por lo que tenían. Una tarde, mientras revisaba planos con Clara, recibí una llamada del director del asilo. Doña Rosa, sus hijos están aquí. Dicen que quieren hablar con usted urgentemente, dijo, su voz cargada de esa falsa amabilidad que ya conocía. Dígales que no estoy interesada, respondí sin dudar. Pero el director insistió. Están muy alterados, doña Rosa. Creo que deberías escucharlos. Suspiré, sabiendo que no se rendirían.
Decidí enfrentarlos, pero no en el asilo. Les dije que vinieran a mi apartamento bajo mis términos. Cuando llegaron, los tres estaban allí. Miguel con su aire de superioridad, Luis con una sonrisa nerviosa y Ana con los ojos rojos como si hubiera llorado. Pero esta vez no les di espacio para sus excusas. ¿Qué quieren?, pregunté, parada en la puerta de mi apartamento, con el bastón en la mano como si fuera un escudo. Miguel fue el primero en hablar. Mamá, no puedes seguir ignorándonos. Somos tu familia. Tenemos derecho a estar contigo. Su tono era una mezcla de arrogancia y súplica, pero no me inmuté. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando me abandonaron en ese asilo, dije, mi voz temblando de rabia contenida. No aparecieron en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando me dolía cada hueso del cuerpo. Ahora que tengo dinero, ¿de repente soy importante? El silencio que siguió fue pesado, y vi cómo los tres bajaban la mirada, incapaces de responder. Ana intentó hablar, pero levanté una mano para detenerla. No quiero promesas, quiero respeto, y eso no lo tienen para darme. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi mecedora con una taza de té en las manos. El dolor de enfrentarlos era como una herida fresca, pero también había una sensación de liberación. Por primera vez había dicho lo que llevaba dentro, sin miedo, sin culpa. Sabía que no se rendirían, que seguirían intentando manipularme, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Clara, a Sofía y mi sueño de la casa para mujeres mayores. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo la luna iluminaba las calles de Oaxaca, sentí que mi vida, a pesar de todo, aún tenía sentido. No era solo una madre abandonada, era Rosa Martínez, una mujer que estaba aprendiendo a vivir para sí misma y que no dejaría que nadie apagara su luz otra vez. El enfrentamiento con mis hijos en la puerta de mi apartamento dejó un eco amargo en mi corazón, pero también una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Había dicho lo que necesitaba decir, y aunque sus rostros de frustración y culpa se quedaron grabados en mi mente, no me arrepentí. Cada palabra que pronuncié fue como quitarme un peso de los hombros, un peso que había cargado durante años mientras esperaba en vano un gesto de amor de su parte. Pero ahora, con el dinero de la lotería y mi nueva vida, tenía el poder de decidir mi propio camino. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Mis hijos no se rendirían, y la sombra de su codicia seguiría acechándome. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Mi apartamento se había convertido en un refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin el peso de las expectativas ajenas. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba en mi mecedora a escuchar el radio, dejando que las canciones de mi juventud llenaran el aire. Pero cada vez que el teléfono sonaba o alguien tocaba la puerta, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera Miguel, Luis o Ana con nuevas promesas vacías. Una mañana, mientras regaba mi maceta de albahaca, recibí un mensaje de Luis. Era largo, lleno de palabras que intentaban sonar sinceras. Mamá, lo siento por todo. Solo queremos estar contigo, ser una familia otra vez. Pero al final, como siempre, había una línea que delataba su verdadero interés. Con el dinero que ganaste,
podríamos ayudarte a vivir mejor. No respondí. Guardé el mensaje y me prometí no dejar que sus palabras me hicieran dudar. Mientras tanto, mi proyecto para crear un hogar para mujeres mayores avanzaba. Clara, mi abogada, y Sofía, mi aliada inesperada, se habían convertido en pilares de apoyo. Juntas revisábamos planos y presupuestos, imaginando cómo sería la casa que quería construir. Había decidido llamarla Casa Luz, un nombre que para mí significaba esperanza, un lugar donde las mujeres olvidadas pudieran encontrar un nuevo comienzo. Visitamos el terreno cerca del lago varias veces, y cada vez que caminaba por esa tierra aún sin construir, sentía una emoción que no podía explicar. Imaginaba jardines llenos de flores, una sala con libros y música, mujeres riendo y compartiendo sus historias. Doña Rosa, esto va a cambiar vidas, dijo Clara una tarde mientras revisábamos los diseños del arquitecto. Asentí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que no solo cambiaría la vida de otras, sino también la mía, pero la sombra de mis hijos no se desvanecía. Una tarde, mientras tomaba café con Sofía en mi apartamento, el portero llamó por el interfono. Doña Rosa, su hijo Miguel está aquí. Dice que necesita hablar con usted. Suspiré, sintiendo una mezcla de cansancio y rabia. Que suba, dije preparándome para otro enfrentamiento. Cuando Miguel entró, traía un ramo de flores caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, no quiero pelear, dijo, sentándose sin que lo invitara. Solo quiero que hagas lo correcto. Ese dinero no es solo tuyo, es de la familia. Sus palabras eran como un puñetazo, pero mantuve la calma. Miguel, la familia no me visitó cuando estaba en el asilo. La familia no me llamó cuando lloraba sola por las noches. Ese dinero es mío y lo usaré para hacer algo que valga la pena. Él frunció el ceño, claramente molesto. No seas egoísta, mamá. Somos tus hijos. Me levanté, apoyándome en mi bastón, y lo miré directamente a los ojos. Egoísta fue dejarme en un lugar donde el abandono era lo único que me acompañaba. Vete, Miguel. No dijo nada más, solo salió, dejando las flores en la mesa como un intento fallido de comprar mi perdón. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en lo que significaba el dinero. No era solo una cuenta bancaria, era una oportunidad para hacer algo que trascendiera mi dolor. Decidí que no solo quería construir Casa Luz, sino también ayudar a las personas que habían estado a mi lado cuando mis hijos no lo hicieron. Llamé a Sofía y le pedí que organizara una reunión con algunas de las mujeres del asilo, como doña Carmen y Dolores, para compartir mi plan. Quería que fueran parte de él, que supieran que no estaban solas. Sofía, con su entusiasmo habitual, aceptó de inmediato. Doña Rosa, esto va a ser como una familia nueva, dijo, y sus palabras me hicieron sonreír. Tal vez no podía recuperar a la familia que había perdido, pero podía construir una nueva, una que estuviera basada en respeto y no en interés. Al día siguiente, fui al asilo para visitar a doña Carmen y Dolores. El lugar seguía siendo el mismo. Paredes grises, olor a desinfectante, rostros cansados. Pero esta vez entré con la cabeza en alto, no como una residente olvidada,
sino como alguien con un propósito. Doña Carmen me recibió con un abrazo, sus manos temblando de emoción. «Rosa, la millonaria», bromeó, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Le conté sobre Casa Luz, sobre mi sueño de crear un lugar donde mujeres como nosotras pudieran vivir con dignidad. «Quiero que vengas conmigo cuando esté listo», dije, apretando su mano. Ella se rió, incrédula. «¿Yo, en un lugar bonito? Rosa, eso es demasiado», pero insistí. «No es demasiado, Carmen, es lo que merecemos». Dolores, que escuchaba en silencio, asintió. «Si tú puedes salir de aquí, Rosa, tal vez todas podamos». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron la responsabilidad que ahora llevaba. Mientras mi proyecto tomaba forma, mis hijos seguían intentando acercarse. Ana me envió un mensaje, esta vez sin mencionar el dinero. «Mamá, solo quiero verte. Por favor, déjame ir a tu casa». Por un momento quise creerle, pero la herida aún estaba fresca. No respondí, pero guardé el mensaje, preguntándome si alguna vez podría abrirle la puerta sin miedo a otra traición. Luis, por su parte, dejó de enviar mensajes largos y comenzó a llamar, dejando mensajes de voz que sonaban cada vez más desesperados. «Mamá, no queremos pelear, solo queremos estar contigo». Pero sus palabras sonaban huecas, como si fueran parte de un guión que repetían sin sentir. Una noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, pensé en mis nietos. No los había visto en años, pero sus rostros seguían vivos en mi memoria. Las risas de los hijos de Luis, los dibujos torpes que me regalaba la hija de Ana. Me dolía pensar que crecían sin conocerme, pero también sabía que no podía forzar una relación con ellos mientras sus padres solo vieran en mí una cuenta bancaria. Decidí escribirles una carta, no para enviar ahora, sino para algún día, cuando fueran mayores. En ella les conté quién era su abuela, las cosas que había vivido, el amor que les tenía. «Nunca dejen que nadie los haga sentir menos», escribí con lágrimas en los ojos. Guardé la carta en un cajón, sabiendo que algún día, tal vez, entenderían. Con Clara y Sofía seguimos trabajando en Casa Luz. El arquitecto nos mostró los primeros planos, una casa amplia, con ventanas grandes, un patio lleno de flores, una biblioteca para leer y compartir historias. Cada detalle era un pedazo de mi sueño, un recordatorio de que mi vida aún tenía valor, pero también sabía que mis hijos no se rendirían. Una tarde, mientras revisaba los planos en mi apartamento, Clara me llamó con noticias preocupantes. «Doña Rosa, Miguel está hablando con un abogado. Quiere cuestionar tu capacidad mental, diciendo que no estás en condiciones de manejar el dinero». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. No solo me habían abandonado, ahora querían despojarme de mi dignidad. «Que lo intente», dije, con una furia que no sabía que aún tenía. «No soy una vieja indefensa. Soy Rosa Martínez y voy a demostrarlo». Esa noche, mientras me sentaba en mi mecedora con el radio tocando una balada suave, sentí que el camino por delante sería difícil, pero también que estaba lista para enfrentarlo. No solo estaba luchando por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, habían sido olvidadas.
Casa Luz no era solo un proyecto, era mi legado, mi manera de transformar el dolor en esperanza. Cerré los ojos, dejando que la música llenara el silencio, y me prometí a mí misma que, sin importar lo que viniera, no dejaría que nadie apagara mi luz. La noticia de que Miguel intentaba cuestionar mi capacidad mental me golpeó como un viento frío, pero en lugar de doblegarme, avivó la llama de mi determinación. No era solo una afrenta personal, era un intento de despojarme de mi autonomía, de reducirme a la imagen de una anciana frágil que no podía decidir por sí misma. Pero yo no era esa mujer. A los 76 años había sobrevivido a un matrimonio abusivo, había criado a 3 hijos sola, había trabajado hasta que mis manos temblaban de cansancio, y ahora, con el dinero de la lotería, tenía la oportunidad de construir algo que importara. No dejaría que Miguel ni nadie me quitara eso. Esa noche, mientras me mecía en mi silla, con el aroma del café llenando mi pequeño apartamento, supe que tenía que protegerme no solo por mí, sino por el sueño de Casa Luz. Al día siguiente, me reuní con Clara, mi abogada, para discutir los pasos a seguir. Llegó a mi apartamento con una carpeta llena de documentos y una expresión seria. Doña Rosa, lo que Miguel está intentando es una táctica común, pero no tienen pruebas sólidas, dijo, ajustándose las gafas. Podemos demostrar que estás en pleno uso de tus facultades, pero debemos actuar rápido. Asentí, sintiendo una mezcla de rabia y resolución. Clara sugirió redactar un testamento claro, uno que dejara mi voluntad sin ambigüedades, y también preparar una declaración jurada que certificara mi lucidez. Además, añadió, deberías escribir una carta explicando tus decisiones, no solo para el testamento, sino para que quede constancia de por qué haces lo que haces. La idea me pareció poderosa. No solo quería proteger mi dinero, quería que el mundo entendiera por qué lo estaba usando como lo hacía. Esa tarde me senté en mi pequeña mesa de cocina con un cuaderno nuevo y comencé a escribir. No era una carta de odio ni de venganza, sino una declaración de mi verdad. Escribí sobre los años que di todo por mis hijos, sobre las noches sin dormir, las comidas que dejé de comer para que ellos tuvieran, los sueños que enterré para que ellos pudieran volar. Escribí sobre el dolor del abandono, sobre los meses en el asilo donde el silencio era más pesado que el dolor en mis articulaciones. Y escribí sobre la lotería, no como una bendición caída del cielo, sino como una oportunidad para recuperar mi dignidad. No es el dinero lo que me salvó, escribí. Fue la fuerza que siempre llevé dentro, aunque a veces la olvidara. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Mientras trabajaba en la carta, mis hijos seguían intentando acercarse. Ana fue la siguiente en aparecer, esta vez sin flores ni regalos, solo con una expresión cansada que me tomó por sorpresa. La dejé entrar, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Se sentó en el sofá, con las manos apretadas en su regazo, y por primera vez no intentó justificar su ausencia. Mamá, sé que te fallé, dijo, su voz quebrándose. No estoy aquí por el dinero, estoy aquí porque no puedo dormir sabiendo que te dejé sola. Sus palabras me golpearon, pero no podía confiar en ellas. Ana,
Las palabras son fáciles ahora, respondí, mi voz firme pero no cruel. Pero donde estabas cuando te necesitaba, no había palabras, solo silencio. Ella bajó la cabeza y vi una lágrima caer. No la consolé, no porque no quisiera, sino porque necesitaba protegerme. Luis, por su parte, cambió de estrategia. En lugar de mensajes o llamadas, envió a sus hijos, mis nietos, a visitarme. Una tarde, el portero me avisó que había 2 niños en la entrada. Cuando bajé, allí estaban, con sus mochilas escolares y sus sonrisas tímidas. ¡Abuela!, gritó la menor, corriendo a abrazarme. Mi corazón se ablandó por un momento, pero también sentí una punzada de rabia. Luis los había enviado, sabiendo que sus hijos eran mi debilidad. Los dejé entrar, les di galletas y jugamos un rato, pero no pude evitar preguntarme si esto también era parte de un plan. Cuando se fueron, llamé a Luis. No uses a tus hijos para manipularme, dije, mi voz temblando de furia. Si quieres hablar, ven tú mismo. Él intentó disculparse, pero colgué antes de que terminara. Mientras tanto, el proyecto de Casa Luz avanzaba. Sofía se había convertido en una pieza clave, organizando reuniones con el arquitecto y ayudándome a contactar a organizaciones que apoyaban a mujeres mayores. Una mañana, mientras revisábamos los planos en mi apartamento, ella me miró con entusiasmo. «Doña Rosa, esto va a ser como un sueño», dijo, señalando el diseño de un patio lleno de flores, un lugar donde todas puedan sentirse vivas. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que Casa Luz no solo sería un hogar para otras mujeres, sería mi legado, una forma de transformar mi dolor en algo que perdurara. Pero la amenaza de Miguel seguía pesando. Clara me informó que había presentado una demanda formal, alegando que mi edad y mi estado emocional me hacían incapaz de manejar mi fortuna. «Es una estrategia desesperada», dijo Clara, «pero no podemos subestimarla». Me sugirió que me sometiera a una evaluación psicológica para demostrar mi lucidez, y acepté sin dudar. La evaluación fue en una clínica pequeña, con una psicóloga amable que me hizo preguntas sobre mi vida, mis decisiones, mi pasado. Respondí con calma, contando mi historia, sin omitir los detalles dolorosos. Cuando terminamos, la psicóloga sonrió. «Doña Rosa, usted no solo está lúcida, tiene una fuerza que pocas personas conceban a su edad». Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de que debía seguir luchando. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en mis hijos. La carta que había escrito para el testamento seguía en mi mente, pero ahora quería hacer algo más. Decidí compartir mi historia con las mujeres del asilo, no solo con doña Carmen y Dolores, sino con todas las que aún estaban allí, atrapadas en el mismo olvido que yo había vivido. Organicé una visita con Sofía y juntas llevamos café, pan dulce y una caja de lápices para que escribieran sus propias historias. Sentadas en la sala común del asilo, escuché sus voces, sus risas, sus lágrimas. Cada historia era un eco de la mía, pero también una chispa de esperanza. «Vamos a construir algo juntas», les dije, y sus ojos se iluminaron con una luz que no había visto antes. Mientras mi sueño de Casa Luz tomaba forma,
La presión de mis hijos no cesaba. Miguel envió un mensaje, esta vez con un tono más agresivo. Mamá, esto no va a quedar así. No puedes desheredarnos. Sus palabras eran una amenaza, pero no me intimidaron. Llamé a Clara y le pedí que acelerara los trámites del testamento. Quería que mi dinero fuera a Casa Luz, a las mujeres que lo necesitaban, a las que, como yo, habían sido olvidadas. Y si algo me pasa, dije, quiero que mi historia se cuente, para que nadie olvide lo que significa ser abandonado. Clara asintió, con una mirada de respeto que me hizo sentir más fuerte. Cuando me acosté esa noche, con el sonido del radio llenando mi apartamento, sentí una paz que no había conocido en años. El camino por delante sería difícil, con la demanda de Miguel y las súplicas de Luis y Ana, pero ya no tenía miedo. Había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. Casa Luz no era solo un sueño, era mi manera de gritarle al mundo que a pesar de todo, seguía siendo Rosa Martínez, una mujer que no se rendiría, una mujer cuya luz no podían apagar. La evaluación psicológica fue un paso crucial, pero también un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mientras salía de la clínica, con el certificado de lucidez en mi bolso, sentí una mezcla de alivio y desafío. Miguel podía intentar lo que quisiera, pero no me doblegaría. Había pasado demasiados años sacrificándome, callando mi dolor, esperando un amor que nunca llegó. Ahora, a los 76 años, tenía una oportunidad que nunca imaginé, y no dejaría que nadie me la arrebatara. Esa noche, mientras me sentaba en mi mecedora con una taza de té, el sonido suave de la radio llenando el aire, pensé en Casa Luz. Ese proyecto era más que un sueño. Era mi manera de gritarle al mundo que aún estaba aquí, que aún valía, que mi vida tenía un propósito más allá de las traiciones de mis hijos. Al día siguiente, Clara llegó a mi apartamento con noticias. Doña Rosa, la demanda de Miguel no tiene sustento legal, dijo con una sonrisa que no podía ocultar su satisfacción. El certificado psicológico, junto con los documentos de tu cuenta bancaria y las decisiones que has tomado, demuestran que estás en pleno control. Pero debemos estar preparadas, porque no se rendirá fácilmente. Asentí, sabiendo que Miguel no era de los que aceptan una derrota sin pelear. Que haga lo que quiera, dije, mi voz firme. No voy a ceder. Clara me miró con admiración. Eres una mujer fuerte, doña Rosa. Vamos a proteger tu legado. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de una responsabilidad que sentía crecer con cada día. Mientras tanto, el proyecto de Casa Luz avanzaba a pasos agigantados. Sofía y yo pasábamos horas revisando los detalles, los colores de las paredes, las flores que plantaríamos en el jardín, los libros que llenarían la biblioteca. Una mañana, mientras tomábamos café en mi cocina, Sofía trajo una idea. Doña Rosa, ¿y si invitamos a las mujeres del asilo a una reunión aquí? Podríamos mostrarles los planos, hacerlas sentir parte de esto. La idea me emocionó. No solo quería construir Casa Luz, quería que las mujeres que habían compartido mi dolor fueran parte de su creación. Es perfecto, Sofía, dije,
apretando su mano. Vamos a hacer que se sientan vistas, que sepan que no están solas. Sofía sonrió y por un momento sentí que ella era más que una aliada. Era como una hija, una que me elegía por quien era, no por lo que tenía. Organizamos la reunión en mi apartamento unos días después. Invitamos a doña Carmen, Dolores y otras mujeres del asilo que habían compartido sus historias conmigo. Sofía decoró la sala con flores frescas y preparó café y pan dulce. Cuando llegaron, sus rostros cansados se iluminaron al ver mi nuevo hogar. «Rosa, esto es un palacio», bromeó doña Carmen, abrazándome con fuerza. Les mostré los planos de Casa Luz, explicándoles mi visión. Un lugar donde ninguna mujer se sintiera olvidada, donde pudieran reír, leer, compartir sus vidas. «Quiero que ustedes sean las primeras en estar allí», dije, mi voz temblando de emoción. Dolores, con lágrimas en los ojos, tomó mi mano. «Rosa, nunca pensé que alguien nos vería como tú lo haces». Sus palabras me llenaron de un calor que no había sentido en mucho tiempo, pero la calma se rompió cuando recibí una nueva llamada de Miguel. Esta vez, su tono era más agresivo, casi desesperado. «Mamá, no puedes hacer esto. No puedes desheredarnos y dárselo todo a extraños», dijo su voz temblando de rabia. «Ese dinero es de la familia». Sentí una furia que me quemaba por dentro, pero mantuve la calma. «Miguel, la familia no me dejó en un asilo a esperar la muerte. Ese dinero es mío y lo usaré para ayudar a quienes lo merecen». Colgué, pero sus palabras se quedaron conmigo como un eco de su codicia. Sabía que no se detendría, y Clara me confirmó que estaba buscando testigos para respaldar su demanda, alegando que yo estaba siendo manipulada por Sofía y Clara. La idea de que intentaran mancillar a las personas que me apoyaban me enfureció aún más. Ana, por otro lado, seguía intentando acercarse de una manera diferente. Una tarde apareció en mi edificio sin previo aviso, con un cuaderno en la mano. «Mamá, no quiero pelear», dijo cuando la dejé entrar. «Solo quiero que hagas las paces con nosotros». En el cuaderno había fotos pegadas de cuando mis hijos eran pequeños. Miguel con su primera bicicleta, Luis con un dibujo que me regaló, Ana con un vestido que cosí para su cumpleaños. «Éramos una familia entonces», dijo, su voz quebrándose. Por un momento, mi corazón se ablandó, pero luego recordé las noches en el asilo, el silencio de sus ausencias. «Ana, esas fotos son recuerdos, pero no cambian lo que pasó», dije, mi voz firme pero no cruel. «No puedo fingir que todo está bien». Ella asintió con lágrimas en los ojos y se fue sin decir más. Por primera vez sentí que tal vez había un ápice de arrepentimiento en ella, pero no estaba lista para confiar. Luis, mientras tanto, seguía enviando mensajes, pero ahora eran más cortos, más directos. «Mamá, solo quiero verte. No quiero el dinero». Pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera repitiendo un guión que ya no creía. Decidí no responder, enfocándome en cambio en Casa Luz. El arquitecto nos informó que la construcción comenzaría pronto
Y Sofía y yo pasamos días visitando el terreno, imaginando cómo sería cuando estuviera terminado. Una tarde, mientras caminábamos por el lago, Sofía me miró con una sonrisa. Doña Rosa, esto va a ser más grande de lo que imaginamos. Va a ser un hogar de verdad. Sus palabras me llenaron de esperanza, pero también de una responsabilidad que pesaba cada día más. La presión de mis hijos no cesaba. Una noche, mientras revisaba los planos de Casa Luz, recibí una notificación de Clara. Miguel había presentado nuevos documentos, esta vez alegando que yo había sido influenciada por personas externas para desheredarlos. Es una táctica desesperada, dijo Clara, pero debemos estar preparadas. Me sugirió hacer pública mi historia, no para vengarme, sino para que el mundo supiera la verdad. Si cuentas lo que viviste, doña Rosa, nadie podrá cuestionar tu decisión. La idea me asustó al principio, pero luego sentí que era lo correcto. No quería que mi historia fuera solo sobre el dinero. Quería que fuera sobre la resiliencia, sobre las mujeres que, como yo, habían sido olvidadas. Esa noche me senté con un cuaderno y comencé a escribir mi historia, no solo para el testamento, sino para compartirla. Escribí sobre las noches en el asilo, el dolor del abandono, la sorpresa del billete de lotería y mi sueño de Casa Luz. Cada palabra era un paso hacia mi liberación, una forma de reclamar mi voz. Cuando terminé, le di el texto a Sofía, quien lo leyó con lágrimas en los ojos. Doña Rosa, esto es poderoso, dijo, tienes que compartirlo. Decidí enviarlo a un periódico local, con la ayuda de Clara, para que mi historia llegara a quienes necesitaban escucharla. No era solo por mí, era por doña Carmen, Dolores y todas las mujeres que merecían ser vistas. La reunión con las mujeres del asilo en mi apartamento marcó un antes y un después. Ver sus rostros iluminados por la esperanza, escuchar sus risas mientras compartíamos café y pan dulce, me llenó el corazón de una calidez que había olvidado. Doña Carmen, con su humor pícaro, bromeaba sobre cómo sería vivir en Casa Luz, imaginándose en un jardín lleno de flores, leyendo libros bajo la sombra de un árbol. Dolores, más callada, apretaba mi mano con fuerza, como si temiera que este sueño se desvaneciera. Rosa, esto es más de lo que nunca imaginé, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que aún tenía. No solo estaba construyendo un hogar para ellas, estaba construyendo un propósito para mí misma, una manera de transformar el dolor de mi abandono en algo que diera vida. Esa noche, después de que las mujeres se fueron, me senté en mi mecedora con un cuaderno en las manos. Había decidido seguir el consejo de Clara y escribir una carta pública, no solo para proteger mi legado, sino para contar mi historia al mundo. Quería que otros supieran lo que significaba ser olvidada, ser tratada como un estorbo por aquellos a quienes di todo. Escribí sobre las noches frías en el asilo, el silencio que me acompañaba mientras esperaba en vano una llamada de mis hijos, la sorpresa del billete de lotería y mi decisión de usar ese dinero para construir Casa Luz. No es el dinero lo que me salvó, escribí, es la certeza de que, incluso a los 76 años, aún puedo decidir quién soy. Cuando terminé,
Las palabras en el papel eran más que una historia, eran mi verdad, mi manera de reclamar mi voz. Al día siguiente, Clara y Sofía me ayudaron a enviar la carta a un periódico local. Doña Rosa, esto va a resonar con muchas personas, dijo Clara con una mezcla de orgullo y emoción. Sofía, siempre entusiasta, añadió, va a inspirar a otras mujeres, doña Rosa, va a ser como un faro. Sus palabras me dieron valor, pero también me llenaron de un nerviosismo que no podía explicar. Compartir mi historia significaba exponer mi dolor, mi vulnerabilidad, pero también mi fuerza. Cuando el periódico publicó la carta, titulada La voz de Rosa, una historia de abandono y redención, recibí llamadas de desconocidos, cartas de mujeres que habían vivido experiencias similares y mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido. Por primera vez, sentí que mi vida tenía un impacto más allá de mi pequeño mundo. Pero no todos los ecos de mi carta fueron positivos. Miguel, furioso por la publicación, me llamó esa misma tarde. «¿Cómo te atreves a exponernos así, mamá?», gritó, su voz cargada de rabia. «Nos haces quedar como monstruos». Mantuve la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Miguel, no escribí para hacerte daño. Escribí la verdad. Si te sientes señalado, pregúntate por qué». Él intentó interrumpirme, pero no lo dejé. «Me dejaste en un asilo, Miguel. Me olvidaste. Esta es mi historia y tengo derecho a contarla». Colgué, temblando, pero no de miedo, sino de una liberación que no había sentido antes. Por primera vez, no estaba callando para proteger a mis hijos, estaba hablando para protegerme a mí misma. Ana, por otro lado, reaccionó de manera diferente. Llegó a mi apartamento unos días después, con el rostro cansado y los ojos hinchados. No traía regalos ni promesas, solo una carta en la mano. «Mamá, leí lo que escribiste», dijo, su voz temblando, «y tienes razón. Te fallé. Todos lo hicimos». Me entregó la carta, escrita a mano, algo que no esperaba de ella. La leí en silencio, mientras ella esperaba, nerviosa. En la carta, Ana hablaba de su culpa, de cómo se había dejado llevar por la vida, por sus propios problemas, y había olvidado lo que significaba ser hija. «No espero que me perdones, mamá, pero quiero intentarlo, no por el dinero, sino por ti». Sus palabras me tocaron, pero no podía confiar plenamente. «Ana, el perdón no se pide con palabras, se gana con acciones», dije, mi voz firme pero no cruel. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y prometió volver. No sabía si lo haría, pero por primera vez sentí un pequeño destello de esperanza. Luis, mientras tanto, seguía enviando mensajes, pero ahora eran más esporádicos, como si supiera que no podía convencerme con promesas vacías. Una tarde me sorprendió al llegar con sus hijos, mis nietos, sin previo aviso. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome con una alegría que me derritió el corazón. «Abuela, te extrañamos», dijo la menor, con una sonrisa que me recordó a Ana cuando era niña. Los dejé entrar, les di galletas y jugamos un rato, pero no pude ignorar la presencia de Luis, que observaba desde el sofá con una expresión incierta. «Mamá, no quiero pelear», dijo,
cuando los niños salieron a jugar al patio. Solo quiero que mis hijos te conozcan. Sus palabras eran sinceras, pero no podía olvidar que él también me había abandonado. Eso está bien, Luis, respondí, pero no uses a tus hijos para ganar mi favor. Si quieres estar en mi vida, demuéstralo. Él asintió, sin insistir, y por un momento sentí que tal vez había un camino hacia la reconciliación, aunque fuera largo. Mientras tanto, el proyecto de Casa Luz avanzaba rápidamente. El arquitecto nos informó que la construcción comenzaría en unas semanas, y Sofía y yo pasamos días organizando los detalles, desde los colores de las paredes hasta los muebles que llenarían cada habitación. Una mañana, mientras visitábamos el terreno, Sofía señaló el lago cercano. Doña Rosa, imagina a las mujeres sentadas aquí, viendo el agua, sintiendo que son importantes. Sus palabras me llenaron de emoción. Casa Luz no era solo un edificio, era un refugio para mujeres como yo, como doña Carmen, como Dolores, que habían sido olvidadas por sus familias. Cada paso que dábamos en el proyecto me hacía sentir más viva, más conectada con un propósito que iba más allá de mi propio dolor. Pero la amenaza de Miguel seguía presente. Clara me informó que había contratado a un nuevo abogado, uno más agresivo, que intentaba cuestionar no solo mi capacidad mental, sino también la validez de mi testamento. Están buscando cualquier grieta legal, dijo Clara con una expresión seria. Pero no te preocupes, doña Rosa, estamos preparados. Me sugirió hacer una declaración pública más amplia, tal vez una entrevista con el periódico o una aparición en un programa local, para reforzar mi posición. La idea me dio miedo, pero también me emocionó. No solo quería proteger mi dinero, quería que mi historia inspirara a otras mujeres, que les mostrara que el abandono no era el final. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en mis nietos. Quería que supieran quién era su abuela, no solo la mujer que había ganado la lotería, sino la que había luchado toda su vida, la que no se rindió incluso cuando todos la dieron por perdida. Decidí añadir una sección a mi carta pública, dirigida a ellos. Mis pequeños, nunca dejen que nadie los haga sentir menos, escribí. Su abuela los ama y siempre estará aquí, aunque sea en estas palabras. Guardé el cuaderno, sintiendo un nudo en la garganta, pero también una paz que no había sentido antes. Casa Luz, mi historia, mi lucha, todo era parte de un legado que dejaría, no solo para mis nietos, sino para todas las mujeres que merecían ser vistas. Cuando me acosté esa noche, con el sonido del viento entrando por la ventana, sentí que estaba en el umbral de algo grande. La batalla con Miguel no había terminado, pero ya no me sentía sola. Tenía a Clara, a Sofía, a doña Carmen, a Dolores y a todas las mujeres que serían parte de Casa Luz. Mi vida, a pesar del dolor, del abandono, de las traiciones, aún tenía sentido. Cerré los ojos, dejando que la calma me envolviera, y me prometí que sin importar lo que viniera, seguiría luchando por mi luz, por mi legado, por mí. La publicación de mi carta en el periódico marcó un punto de inflexión. Las palabras que había escrito, llenas de dolor, verdad y esperanza, resonaron más allá de lo que imaginé. Recibí cartas de mujeres mayores,
que se reconocían en mi historia, mensajes de desconocidos que me agradecían por dar voz a los olvidados, y hasta una invitación para hablar en un programa de radio local. Pero también desató la furia de Miguel, cuya demanda contra mí se volvió más agresiva. Clara, mi abogada, me advirtió que estaba buscando testigos para respaldar su narrativa de que yo no estaba en condiciones de manejar mi dinero. Es un intento desesperado, doña Rosa, dijo, revisando documentos en mi apartamento, pero no tienen nada sólido. Tu historia ya está en el mundo y eso los pone en desventaja. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron que la batalla no había terminado. Mientras tanto, Ana comenzó a acercarse de una manera diferente. Una tarde llegó a mi apartamento con una caja pequeña envuelta en papel sencillo. Mamá, no es mucho, pero lo hice yo, dijo, entregándome la caja. Dentro había un mantel tejido a mano, con colores vivos que me recordaban a las mantas que mi madre hacía cuando yo era niña. Sé que no cambia lo que hice, pero quiero que tengas algo de mí, murmuró, evitando mi mirada. Por un momento, mi corazón se ablandó, pero la cautela seguía allí. Es hermoso, Ana, dije, tocando el mantel con cuidado, pero el perdón no se teje en un día. Lleva tiempo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez sentí que tal vez había algo genuino en su gesto. No estaba lista para confiar, pero tampoco quería cerrar la puerta por completo. Luis, por su parte, seguía enviando mensajes esporádicos, pero ahora eran más humildes, sin menciones al dinero. Una mañana me sorprendió con una carta escrita a mano, algo que no esperaba de él. Mamá, leí tu historia en el periódico. Me dolió, pero sé que es verdad. No fui el hijo que merecías, pero quiero intentarlo de nuevo, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Sus palabras eran un eco de las de Ana, y aunque una parte de mí quería creerle, la herida del abandono aún estaba fresca. Decidí responderle con una nota breve. Luis, las palabras son un comienzo, pero las acciones son lo que cuenta. Si quieres ser parte de mi vida, demuéstralo. No esperaba una respuesta inmediata, pero su silencio me dijo que quizás estaba reflexionando. El proyecto de Casa Luz avanzaba con rapidez. La construcción había comenzado y Sofía y yo visitábamos el terreno casi todos los días. Las bases ya estaban levantadas y el esqueleto de la casa comenzaba a tomar forma. Una tarde, mientras caminábamos entre los montones de tierra y las herramientas, Sofía señaló un espacio donde estaría el jardín. Aquí pondremos rosas, doña Rosa, como su nombre, dijo sonriendo. Reí, algo que no había hecho en mucho tiempo, y la abracé. Sofía se había convertido en más que una aliada. Era una luz en mi vida, una joven que me recordaba que el cariño verdadero no necesita de lazos de sangre. Gracias, Sofía, dije, con la voz quebrada. Sin ti, esto no sería posible. Ella se sonrojó, pero su sonrisa era tan brillante como el sol que iluminaba el lago. Mientras el proyecto crecía, la presión de Miguel no cesaba. Clara me informó que había presentado nuevos documentos, esta vez alegando que Sofía y yo teníamos una relación inapropiada que influía en mis decisiones.
Es absurdo, doña Rosa, dijo Clara indignada. Están buscando cualquier excusa para desacreditarte. La idea de que intentaran mancillar mi relación con Sofía, una de las pocas personas que me había mostrado respeto genuino, me enfureció. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Con la ayuda de Clara, organicé una entrevista con un programa de radio local donde conté mi historia en detalle. El abandono, el asilo, la lotería y mi sueño de casa luz. Hablé con calma, pero con firmeza, dejando claro que no era una anciana frágil, sino una mujer con un propósito. La respuesta fue abrumadora. Llamadas de apoyo, mensajes de mujeres que querían ser parte de Casa Luz y hasta ofertas de voluntarios para ayudarnos. Pero no todo era esperanza. Una noche, mientras revisaba los planos de Casa Luz en mi apartamento, recibí una llamada de Luis. Su voz sonaba diferente, más suave, casi rota. «Mamá, necesito verte», dijo. «No por el dinero, te lo juro. Solo quiero hablar». Dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Cuando llegó, traía una foto vieja de cuando él era pequeño, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. «Siempre fuiste mi heroína, mamá», dijo, con lágrimas en los ojos. «Y te fallé. No espero que me perdones ahora, pero quiero intentarlo». Por primera vez sentí que sus palabras eran sinceras, pero no podía bajar la guardia. «Luis, el perdón no es algo que se pide. Se gana», respondí. «Empieza por estar aquí, no solo cuando te convenga». Él asintió, y por un momento vi al niño que solía abrazarme, no al hombre que me había abandonado. Ana también siguió intentando acercarse. Una tarde me invitó a su casa para un almuerzo familiar. «Solo quiero que veas a tus nietos, mamá», dijo, su voz temblando. Acepté, no por ella, sino por los niños, que no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Cuando llegué, la casa de Ana era modesta, con un jardín pequeño y el olor a comida casera flotando en el aire. Mis nietos corrieron hacia mí, abrazándome con una alegría que me derritió el corazón. «Abuela, qué bueno que viniste», dijo la menor, mostrándome un dibujo que había hecho para mí. Durante el almuerzo, Ana intentó mantener la conversación ligera, hablando de los niños, de su trabajo, pero el silencio entre nosotras era pesado, lleno de cosas no dichas. «Gracias por venir, mamá», dijo al despedirme. «Es un comienzo». Asentí, pero no prometí nada. El camino hacia la reconciliación era largo y aún no estaba segura de querer recorrerlo. Mientras tanto, Casa Luz seguía creciendo, las paredes comenzaban a levantarse y el terreno, antes vacío, ahora vibraba con la promesa de un futuro mejor. Sofía y yo organizamos una pequeña ceremonia para colocar la primera piedra, invitando a doña Carmen, Dolores y otras mujeres del asilo. Verlas allí, con sonrisas llenas de esperanza, fue uno de los momentos más felices de mi vida. «Esto es para nosotras, Rosa», dijo doña Carmen, apretando mi mano, «para todas las que fuimos olvidadas». Asentí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que este proyecto era mi legado, mi manera de transformar el dolor en algo hermoso. Pero la sombra de Miguel seguía presente. Clara me informó que había intensificado su demanda
ahora buscando apoyo de familiares lejanos para respaldar su narrativa. Es una táctica sucia, doña Rosa, dijo, pero no tienen nada contra ti. Decidí que era hora de hacer algo más grande. Con la ayuda de Clara y Sofía, contacté a una organización de mujeres en Oaxaca, ofreciendo financiar talleres y charlas sobre el abandono de personas mayores. Quería que mi historia no solo inspirara, sino que también generara cambio. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de todas las edades querían participar, compartir sus historias, construir un movimiento. Por primera vez sentí que mi voz no solo era escuchada, sino que estaba cambiando el mundo. Esa noche, mientras me sentaba en mi mecedora, mirando las estrellas por la ventana, sentí una paz profunda. La batalla con Miguel no había terminado, pero ya no me sentía sola. Tenía a Sofía, a Clara, a doña Carmen, a Dolores y a todas las mujeres que serían parte de Casa Luz. Mi vida, a pesar del dolor, tenía un propósito. Cerré los ojos, dejando que el canto de los grillos llenara el silencio, y me prometí que, sin importar lo que viniera, seguiría luchando por mi luz, por mi legado, por mí. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación, para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Gracias. Agradecemos sinceramente a cada persona que dedicó su valioso tiempo a ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.